Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Nico vamos a hablar de un tema trascendente, que preocupa, que siempre es un tema en agenda, como la vivienda para los uruguayos y las posibilidades de llegar justamente a un crédito que permita tener la casa propia, ese sueño que siempre se habla de, ¿Cómo no? de la gente, ¿no? ¿Cómo no, Pepe? Efectivamente, buenas noches. Y ahí ya tocaste un punto interesante, porque esa pretensión de la casa propia es muy natural, porque además siempre es una reserva de valor el inmueble, ¿verdad? Ahora, la verdad que la historia del Uruguay en los últimos años ha sido muy mala en ese sentido, porque hubo un deterioro enorme de la mancha urbana de Montevideo, particularmente en otras ciudades también pasó lo mismo. Muchísimos asentamientos, irregularidad, falta de derecho de propiedad, es decir, muy complicado. Y eso por diversas razones, pero además tal vez por una cierta falta de predisposición en realidad a alquilar, porque en otras economías, está bien, hay mucha gente que puede ser propietaria, pero es muy común, mucho más amplio el alquiler. Es decir, bueno, solucionar el tema de la vivienda alquilando, que claro, uno lo ve como un costo, evidentemente, pero a veces puede ser una solución mucho más efectiva. Por supuesto que los alquileres en Uruguay han estado caros y han evolucionado al alza, además, ya lo vamos a ver. Ahora, la Agencia Nacional de Vivienda actualizó los números y creo que ese es el punto de partida de lo que puede ser este análisis del mercado de la vivienda, que además repercute en la construcción y, como tú decías, bueno, en definitiva, en la calidad de vida. El precio en dólares del metro cuadrado de propiedad horizontal en Montevideo Ha ido creciendo sin parar, ¿no? Sin parar. Vos fijate que en el año 2001 estaba promediando $1.000. Esto es un promedio neto, ¿no? Y ahora está en 1.500. Subió 50% en 3 años en dólares. Claro. Vamos a ir de 2010 al 2013 con un crecimiento incesante. Incesante. Este es el último dato que se actualizó hace pocos días y es realmente impactante la gráfica. Este es un promedio. En el siguiente cuadro vamos a ir a datos más concretos, porque claro, Montevideo tiene muchas zonas distintas y el valor es muy distinto. En lo que es la costa, que es básicamente Avenida Italia hacia el sur, todos los barrios, y ahí también hay mucha variación, obviamente no es lo mismo estar cerca de la Rambla. Claro, claro. Pero como promedio, 1.820. El metro cuadrado, ¿no? El metro cuadrado. En los años 90, yo lo recuerdo, en la zona de Positos, $1.000 el metro, era un poco el eje de razonamiento. En zonas céntricas más abajo, $700, $800. Ahora está, bueno, prácticamente al doble. Claro, esto porque el dólar como moneda se ha aflojado mucho, pero también porque, bueno, hay un encarecimiento. En toda la zona que es el eje 18 de julio, no solo la avenida, sino centro y cordón, 1.450. Y en lo que ahí denominamos zona central de Montevideo, que es todos los barrios del eje de Boulevard Artigas, también 8 de octubre, La Unión, La Blanqueada, Jacinto Vera, Brazo Oriental, hasta el Prado, toda esa zona muy, muy extensa, $1.150 el metro, y después ya más la periferia, $800. Eso no representa un caso especial, sino que es un promedio, pero nos da un orden de magnitud de la diferencia que hay en el mapa de Montevideo. Sí, ¿verdad? con precios altos por el metro cuadrado, ¿no? Absolutamente. Es una tendencia que va muy para arriba. Ahora uno dice, bueno, está muy alto en dólares, muy claramente. Pero lo que es cierto es que los ingresos de la población han aumentado. Entonces, claro, si uno dice, si están esos precios porque hay alguien que los puede pagar. Ahí está, exactamente. Y hasta ahora venía siendo bastante así. Ahora hicimos una cuenta aquí para los televidentes de Pensar Economía, ya lo habíamos compartido en su momento en Subrayado también, pero vamos a detenernos en esta gráfica, porque creo que viene ilustrativa, porque si se quiere emerge de acá una preocupación. La gráfica oscura es la misma que ya veíamos, el precio de la vivienda, y aquí lo pusimos base 100, pero en vez de hacerlo en dólares lo hicimos en términos reales, en unidad indexada. Y bueno, en vez de aumentar un 50%, la unidad indexada aumentó un 20 y pico por ciento. La unidad indexada es la inflación, ¿verdad? En términos reales, la vivienda aumentó en ese plano. Y el salario real aumenta también. Pero por debajo. ¿Sí? Por debajo. Lo hemos analizado aquí en Pensar Economía. El salario real ha venido aumentando en la economía uruguaya. Pero la vivienda ha aumentado más. Se está abriendo una brecha. Y eso no es un buen síntoma, porque o eso se corrige, o los salarios suben y alcanzan, o de alguna manera la vivienda tiene que acercarse, porque de lo contrario el mercado va a empezar a aflojar. De hecho, ya hay algunos síntomas de que está bastante más flojo. No solamente por esto, sino porque hay menos inversión extranjera, los argentinos han comprado menos, sobre todo en la costa, y eso está pasando. Entonces, ¿qué hay para hacer para acercar eso? Bueno, la ley de mercado, que es inexorable y es además muy básica, muy sencilla, lo que dice, bueno, acá o baja la demanda, y no es la idea es que aumente la demanda, que se puedan seguir cumpliendo soluciones habitacionales, o aumenta la oferta.
Y lo que ha intentado que es lo más gobierno, sano, además, para todos. es ¿no? lo más sano para todos, porque además hay una gran demanda de vivienda. Vos fíjate que en Montevideo y en el resto del país también hay una gran necesidad no solo de vivienda nueva, sino de refacción de vivienda. Hay viviendas que son realmente muy viejas, digo. Y además hechas para familias que vivían con costumbre de hace años que ya, digamos, no tienen nada que ver con lo que una familia hoy que es más chica y bueno, incluso gente que está viviendo mucho más sola, se necesita mucho más monoambiente, apartamentos más chicos, se necesita invertir mucho. Entonces lo que el gobierno ha hecho a distintos niveles es promover eso. Y hay un programa que yo le he puesto mucha atención, lo hemos comentado aquí, es el Programa de Vivienda de Interés Social, que es un programa muy contundente, se hizo un acuerdo con los promotores privados, se hizo una ley que implica exoneraciones fiscales para la construcción de vivienda. Y es un programa potente. Voy a mencionar unas cifras. Ya hay presentados proyectos que implican unas 11.000 viviendas, de las cuales ya hay 500 terminadas, pero sobre todo viene mucha cantidad de vivienda que se está en construcción o en proyecto. Y han implicado exoneraciones fiscales de más de 500 millones de dólares. Es decir, hay una renuncia fiscal para promover eso en estos 2 años y pico que estaba vigente, o ya casi 3 años, de más de 500 millones de dólares. Es mucho dinero que renuncia la DGI o el gobierno a recaudar para promover ¿qué cosa? Para promover construcción con determinados criterios, que no se vengan a la costa como se ve claramente en la foto. Ahí lo que vemos justamente la zona de la costa, ¿verdad? Creo que el televidente lo puede ver bien. Toda la zona centro allí de ese color bordó. Y todos esos puntos claros son los proyectos de vivienda de interés social. Que fíjate dónde se están concentrando, mucho en la zona... Centro y cordón, básicamente, y Parque Rodó, ¿no? Mucho centro y cordón, pero poco a poco también se van dando proyectos en la zona más central, que ahí tiene un valor muy interesante porque es una zona que tiene una cantidad de infraestructura ya hecha, es decir, en el Prado, en la Para aprovechar Blanqueada. los servicios que ya están instalados. Ya está ¿no? todo hecho. Vos fíjate que en la ciudad de la costa, por ejemplo, que hay una gran cantidad de gente que se fue a vivir ahí porque el metro cuadrado está mucho más barato, ahora hay que invertir millones de dólares en infraestructura, saneamiento, avenidas, calles. Bueno, siempre hay mucho ruido político porque la intendencia hace, que no hace, que la contribución y que esto y lo otro. Todo un enredo enorme que se dio porque Montevideo se vació. Y ahora lo que se está buscando es recomponer eso. Y la verdad que es muy inteligente esto que se está haciendo. Ahora, cuesta mucho, ¿no? 500 millones de dólares no es poca cosa. Y el gobierno además que está viendo que estos proyectos están muy caros. Sale la vivienda... Sí. Hubo allí alguna advertencia, incluso Claro. algún decreto que de alguna forma reglamentó por lo menos parte de la venta de esas viviendas. Le ¿no? pusieron un tope. En realidad ya había topes en el interior y ahora le pusieron un tope en Montevideo a 1 de cada 4 viviendas. A los promotores no les gustó nada esto. Yo creo que más que nada fue una señal política de que moderen el asunto. Es posible que pueda haber una cierta reducción, que los empresarios eventualmente puedan resignar un poco de ganancia. Ahora, hay que ver ahí, y al fondo de la cuestión, lo que hay es la capacidad de realmente construir en forma económica y razonable. El costo de la construcción ha aumentado 14% el último año y viene subiendo mucho. Es decir, los costos salariales, los costos de materiales han subido. También hay mejores tecnologías, y hay toda una discusión también, en cuanto a que Uruguay tendría que habilitar con más dinámica las nuevas tecnologías de construcción. Pero lo cierto es que se está en esa dinámica entre el gobierno, la promoción, los estímulos, para lograr recomponer un mercado de vivienda que a todas luces necesita más vigor y que los precios no se vayan para arriba, que se acompasen por lo menos a ese salario real, que además este año 2014 y sobre todo el año que viene, todo indica que se va a moderar, que vamos a tener una cierta estabilización o si hay aumento de salario real van a ser moderados, pequeños. Por lo tanto, la vivienda ya no puede crecer más en precio y tiene que moderarse también. Gracias, Nico. Encantado. Cerramos por aquí Pensar Economía, los esperamos la próxima semana.